Muy bien, Tomás. Entonces, ahora seguimos con el aspecto nutricional, ¿no? Sí, y esto que aplica, es muy importante. Exacto, ¿no? Y aquí voy a hacer una analogía con algo un poquito más adelante. Sí. Pero bueno, obviamente, uno de los puntos más importantes en cualquier paciente que quiere perder peso, para mí es el más importante, Sí. más no el único, como ya lo mencionamos, es el aspecto nutricional. Claro. ¿Por qué? Porque por mucho el principal factor para desarrollar el sobrepeso y la obesidad es precisamente la alimentación, Claro. ¿no? En resumen, llevamos una alimentación que desde el punto de vista biológico, y hay muchísima evidencia para apoyar esta teoría, no es exactamente la mejor alimentación para la cual nuestro cuerpo durante años Sí, ¿verdad? evolucionó para recibir. Sí. Exactamente, ¿no? Eso no significa que pues un pan con mermelada o un plato de frutas con crema batida no sea algo delicioso, ¿no? Y el Sí, problema claro. es eso, que solemos comer cosas que son muy apetecibles, que nos gusta comer. Sí. Sean saladas, sean dulces, etcétera, etcétera. Pero el problema es que lo que comemos pues no necesariamente es lo mejor para mi cuerpo, y eso es el problema del sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un paciente que vamos a operar o que ya está operado, el principal efecto que yo busco con una cirugía es que el paciente pueda comer una menor cantidad de comida. Claro. Entonces, si van a comer poco, se van a llenar rápido, me interesa que coman lo que tenga el mayor valor nutricional. Claro. ¿no? Y el mayor valor nutricional de los tres grandes macronutrientes que tenemos, que son carbohidratos, grasas y proteínas, es precisamente el último, las proteínas. Las proteínas nosotros las usamos para sintetizar prácticamente todas las estructuras importantes de nuestro cuerpo. Todas las membranas de nuestra célula, las proteínas son fundamentales para nuestra vida. En las 3 comidas del día tiene que haber proteína. Existe algo que se llaman, las proteínas son cadenas de unas estructuras más pequeñitas que se llaman aminoácidos. Los diferentes aminoácidos se van juntando y con eso se forman las proteínas muy pequeñas, proteínas muy largas, etcétera, etcétera. Pero todas son proteínas, o todos forman proteínas. Esos aminoácidos hay de 2 tipos, los que se llaman esenciales y los no esenciales. Los dos son fundamentales porque nuestro cuerpo no es que coma todas las proteínas, pero si yo como esos aminoácidos, mi cuerpo va a tomar esos aminoácidos como ladrillos y con eso voy a construir mi casa. Claro. Los aminoácidos esenciales se llaman así porque son esenciales, es decir, nuestro cuerpo no los puede producir. Forzosamente los tenemos que comer para con eso producir el resto de las proteínas, que son 10 de los 20 aminoácidos que se utiliza nuestro cuerpo, hay 10 que forzosamente los tenemos que ingerir. Las grasas es algo similar, las grasas también son fundamentales, forman las membranas de nuestras células, sirven para hacer hormona, en fin, son fundamentales. Es necesaria, sí. Igualmente existen las grasas esenciales, los ácidos grasos esenciales, que sobre todo es el ácido linoleico, que este ácido el cuerpo lo va a tomar y con eso va a hacer todas las grasas que necesita. El tercer grupo son los carbohidratos. No existen los carbohidratos esenciales, es decir, el cuerpo puede producir los carbohidratos que necesita a partir de sus propias proteínas, sus propias grasas. Entonces, posiblemente podamos no tener que comer carbohidratos mientras nuestro cuerpo va a poder producir, nuestro cuerpo va a producir precisamente los carbohidratos que necesita, la glucosa, mediante un proceso bioquímico, otro nombre rimbombante que se llama gluconeogénesis, a partir de las proteínas y de nuestra energía. Entonces, después de este breviario nutricional, regresamos a nuestras clases de biología anterior, de secundaria y preparatoria. Interesa que coma lo que más le va a servir. Claro. Y eso generalmente, sobre todo entre los primeros 6 meses después de operado, es una dieta que va a girar alrededor de las proteínas. Claro. Si voy a comer muy poquito, pues que sea algo que sea nutritivo, ¿no? Claro. Y entonces generalmente lo manejamos en una dieta que es exclusivamente de proteínas. No es exclusivo, pero sí predominantemente proteínas.
se lleva una transición, así como un bebé empieza con leche materna, luego empezamos con papillas y luego ya con alimentos sólidos. Con verduras y cosas. Exacto, pasa lo mismo con el paciente que operamos. Empezamos con proteínas en forma líquida, hemos desarrollado nuestra propia línea de malteadas de proteína, por ejemplo, que cubren todos los requerimientos del paciente operado y no operado. Y esto, una vez que ya su estómago está en proceso de cicatrización, que tolera bien los líquidos, lo avanzamos a una dieta que es en base a papillas, y después de esta etapa de papillas lo avanzamos a un programa de alimentación específicamente diseñado para él, pero que se basa alrededor de este principio de comer lo que más te nutre. O sea, la idea es que esté nutrido y que el nuevo estómago o la nueva constitución del estómago empiece a trabajar poco a poco. Exacto, y eso empieza a las 24 horas de operado. El paciente lo operamos y al día siguiente está tomando líquidos y lo mandamos a su casa con las malteadas de proteína, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos esto? ¿Cuál es el resultado en los pacientes? Y esto lo vimos, misma cirugía, pacientes diferentes, no teníamos los mismos resultados. Había unos que perdían más peso, otros que no les iba tan bien. Comiendo lo mismo. Así, en teoría, comiendo lo mismo. Pero era exactamente la misma cirugía. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que los pacientes más exitosos, es decir, los que más peso perdían, compartían mucho de estos cambios en la alimentación, cada quien haciendo, pues tú seguramente, aunque vivimos en la misma ciudad y nuestra alimentación seguramente es diferente. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces analizamos los más exitosos y vimos un común denominador, y el común denominador especialmente eran los que eliminaban la mayor cantidad de otros alimentos. El número uno eran las grasas, porque las grasas a veces son difíciles de procesar por el nuevo estómago, pero también sobre todo eliminaban mucho de los azúcares y las harinas, etcétera, etcétera. Y esos pacientes los vimos que eran los más exitosos. Y eso nos dimos cuenta después de estudiar, analizar, y ahora ya desarrollamos un programa de alimentación tanto para pacientes operados como no operados, que estamos logrando excelentes resultados en pérdida de peso. Y el objetivo de esto, ¿en qué se basa? En un concepto que está medio satanizado, que se llaman las dietas cetogénicas. ¿Y qué es eso? Las dietas cetogénicas, bueno, primero, no es nuevo. Esto se lleva haciendo más de 100 años, y sobre todo los primeros en los que se usaron eran los niños con epilepsia. Antes de los medicamentos para la epilepsia, un grupo de neurólogos se dio cuenta de que si cambiaban la alimentación y los llevaban a un estado cetogénico, que ahorita te explico qué es esto, los umbrales para desarrollar crisis de epilepsia se elevaban, es decir, les daba menor número de crisis epilépticas simplemente cambiando la alimentación. Pues ya después se presentaron los medicamentos antiepilépticos, anticonvulsivos, etcétera, etcétera, y hoy todos se manejan así, pero también se puede utilizar esta alimentación para eso. Entonces, algo que se usaba en niños, porque no lo voy a poder usar en niños, ¿sí me explico? ¿Qué es esto del concepto de dieta cetogénica? Es muy fácil. Nuestra grasa corporal, que eso es el sobrepeso y la obesidad, es el exceso de grasa corporal, es una reserva de energía. Y como cualquier otra reserva, la utilizas cuando no tienes alimento. Entonces, cuando el cuerpo empieza a movilizar, cuando hacemos algo que el cuerpo empiece a movilizar sus reservas de grasa, se empieza a quemar, entre comillas, no se quema, se empieza a utilizar esta grasa corporal, y al quemar o aprovechar esa grasa se liberan dos grandes componentes, lo que se llaman ácidos, que es lo que el cuerpo va a utilizar para hacer energía, y los cuerpos cetónicos, que forman juntos a la grasa corporal. Estos cuerpos cetónicos, que son tres sustancias muy bien conocidas, etcétera, etcétera, todas las producimos. Ese aliento que a veces tenemos en la mañana después de 8 o 10 horas de ayuno, es que nuestro cuerpo está expulsando cuerpos cetónicos, porque el cuerpo empieza a utilizar las reservas de grasa durante la noche. Por eso no me despierto cada 2 horas a comer. ¿Sí? Mi cuerpo usa la grasa, y al utilizar esa grasa para obtener energía, empiezo a producir estos cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tienen muchas ventajas. Una de ellas es que tienen afinidad por unas áreas en el cerebro. Los cuerpos cetónicos llegan al cerebro igual que la glucosa, y el cerebro va a empezar a alimentarse a partir de esos cuerpos cetónicos. Y particularmente tienen afinidad por un área del cerebro que se llama el hipotálamo, que es en donde se regula el hambre. Entonces se va a ir y se va a pegar a los centros de regulación del hambre, y además me va a ayudar a controlar la sensación de hambre. Por eso son tan exitosas las dietas cetogénicas. ¿Sí me explico? Claro, porque te quitan el hambre. Lo peor de una dieta es que te lo estás pensando a ver qué comer porque te estás muriendo de hambre. O te duermes y porque estás con el estómago que tienes hambre. Con las dietas cetogénicas, uno de los componentes fundamentales es que ayuda a controlar el hambre por este efecto a nivel hipotalámico, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una dieta cetogénica? ¿Cómo logramos una dieta cetogénica? Para mí, estar en un estado cetogénico significa que es un estado en donde estoy perdiendo peso a expensas de movilización de grasa,
y al mismo tiempo no tengo hambre, que eso es lo que todos queremos. O sea, es cuando súper hacemos sano, una dieta. entonces. Tiene sus particularidades, no es para todos, por ejemplo, y una de las cosas por las que están satanizadas es porque existe algo que se llama una cetoacidosis diabética. Los pacientes diabéticos, pero los tipo 1 predominantemente, también los 2, pero es muy raro, pero los pacientes tipo 1, es decir, los que dependen de insulina para controlar su azúcar, esos pacientes tienen una labilidad muy grande a estos cuerpos y pueden caer en algo que se llama una cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es un sinónimo, es un coma diabético. Ok. Ay, bueno, pues grave. Por eso, exacto, sí, están satanizados, ¿no? Normalmente nuestros niveles de cuerpos cetónicos en la sangre están entre 0.1 y hasta 1.5 normales, ¿no? En ayunas, por ejemplo, puedo estar en 1 o 1.5 de cuerpos cetónicos. En una dieta cetogénica lo llevo a 3.5. A ver, ¿y cuál sería un ejemplo? Ahorita te explico la dieta cetogénica. La cetoacidosis diabética se presenta cuando estos cuerpos cetónicos en la sangre alcanzan niveles de 10 o más. Entonces, en un paciente que produce insulina, que su cuerpo funciona bien, es sumamente difícil llegar a una cetoacidosis diabética por cambiar la alimentación. El principal factor para una cetoacidosis es que no haya insulina, como pasa en los diabéticos tipo 1, ¿no? Sí. ¿Cómo logramos esto? Muy fácil. Lo primero es cambiar el alimento principal en el cerebro. Es decir, si hoy mi cerebro, su principal alimento es la glucosa, ¿de dónde obtiene la glucosa? De la alimentación. Claro. Y si vemos los cánones oficiales de cómo debe ser la alimentación, entre el 50 y el 60% de toda la energía que entra a mi cuerpo debe provenir de carbohidratos. Y los carbohidratos son las principales fuentes de glucosa, ¿no? Eso es lo que dicen nuestras autoridades sanitarias, ¿no? Por no decirles más feo. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo elimino los carbohidratos, mi cuerpo no va a tener esas elevaciones tan grandes de glucosa. Eliminar carbohidratos es, bueno, obviamente azúcares y harinas, pero de lo sano, quitas frutas. Pues es que las frutas son sanas, pregunto. Nuestros antepasados supuestamente vienen de Europa. Bueno, sí, tú dices, ¿no? Que no, exacto. No, tienen sus ventajas, claro. ¿no? Y más allá del sabor, que es maravilloso, ofrecen vitaminas, fibra, o sea, tienen muchas cosas como que en decías papel, en el otro programa, en Europa por el clima durante miles de pues años no había las fruta, frutas y yo creo que de hecho se desarrollaron mejor bastante la fruta en bien. México que en Europa, y más económica, ¿no? Claro, y nuestros antepasados que no tenían fruta pues se desarrollaron muy bien porque hoy estamos platicando. ¿Sí me explico? Exacto, entonces, claro. desde ese punto de vista, sí, en papel la fruta es una maravilla nutricional. Para un efecto desde el punto de vista de pérdida de peso basado en un concepto cetogénico, no son absolutamente necesarios. Entonces, un ejemplo, el principal carbohidrato de la fruta es la fructosa. La fructosa del día de hoy es el factor número 1 para el desarrollo del hígado graso. Y el hígado graso en los próximos 20 años, si te vas a acordar de mí, va a ser la principal causa de trasplante de hígado en el mundo. Más allá del alcoholismo, entonces, más allá del cáncer de hígado, etcétera, etcétera. Bueno, quitamos la fruta. Se quitan todos los azúcares, sean simples como la fructosa de la fruta, la lactosa de los lácteos, en fin. Verduras. Y los complejos. Las verduras también tienen carbohidratos, pero en menor cantidad. Sí permitimos las verduras, no todas, o sí recomendamos. Sí, claro, zanahoria no. No almidones, no leguminosas. Sí, papas, frijoles. Todo lo demás, brócoli, calabaza, hojas, todas las lechugas, verdes, prácticamente. Exacto, ¿no? Y poco jitomate. Pero sí se puede el jitomate, por ejemplo. El jitomate, y aguacate sí, por supuesto. El aguacate tiene mucha grasa, que también tiene carbohidratos, tiene fibra, ¿no? Pero son grasas menos no saludables. Sí, o sea, no te vas a comer 2 aguacates diarios, exacto, ¿no? De pero repente sí en una unas ensalada. Rebanaditas ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, estos son las dietas cetogénicas. Es un estado en donde simplemente cambiando la alimentación logramos movilizar nuestra grasa corporal. ¿Cuál es el problema? Y que muchos de los expertos que he oído en foros, entrevistas, en radio, etcétera, etcétera, dicen, es que esas dietas rebotan. Yo aquí hago una pregunta, ¿qué dieta no rebota? Pues es que es lo mismo de siempre, si no te cuidas y si no tienes o cambias tus hábitos, todas rebotan. De lo que se trata es de que tú aprendas a comer de una manera diferente, para que cuando tú ya comas de manera diferente, tu cuerpo ya sepa y le des el alimento que necesite. Así nunca vas a rebotar, con la dieta que hagas. Sí, claro, ¿no? claro. Pero si yo, y esto es muy fácil, si yo bajé de peso con una cirugía, un bypass, una manga, una banda, con un programa de alimentación, una dieta cetogénica que yo personalmente creo que son las mejores personalmente. Sí, claro. Bueno, y en tu experiencia además, claro. Si yo regreso a comer el día de hoy, como comí hace 3 que pesaba 25, vamos
empezó pues a subir eso de peso. cualquiera, Y eso claro. le echan la culpa, es que la dieta no sirve. No, pues claro que no. No es el programa de alimentación, es cómo nuestro cuerpo son responde los a lo que le hábitos, damos. sí, son hábitos y ejercicio. Eso es todo prácticamente. Lo mismo de siempre, eso sí. Y entonces lo que hoy nosotros, el grueso de nuestro trabajo, el 80% de lo que hacemos es esto, si encontramos a qué pacientes se pueden beneficiar más de una cirugía, que son bastantes, pero afortunadamente cada vez son más los pacientes